ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra la Iglesia en este domingo del tiempo ordinario una solemnidad muy importante para nosotros los cristianos, y es la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y es importante para nosotros los cristianos esta celebración porque en la Trinidad está el fundamento de toda la existencia, no solamente de la existencia humana, sino de toda la existencia creatural, de todo cuanto existe, porque todo es obra de la Trinidad. Podríamos preguntarnos, acudiendo a la analogía de la fe, ¿qué ha sucedido o qué sucedía o qué sucede dentro de la Trinidad antes de la existencia del mundo? Antes de la existencia de lo que nosotros ya conocemos a través de nuestros sentidos. ¿Qué hay en la Trinidad? ¿Qué sucede al interno de ella? ¿Cuál es la acción al interno en esa relación profunda que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y tanto el magisterio de la Iglesia como la tradición y la misma Sagrada Escritura nos ayudan con muchísima claridad a comprender un poco, porque nunca vamos a poder abarcar el misterio infinito de Dios, ni siquiera en la eternidad, ni siquiera porque nosotros seguimos siendo seres finitos. Dios es infinito, es inabarcable. A partir de la reflexión que han hecho los padres de la Iglesia, podremos pensar en que al interno de la Trinidad hay una acción constante, hay un movimiento constante, hay una obra constante. Y podríamos decirlo que al interno de ellos hay una implosión que se convierte también a la vez en una explosión de amor que se vuelve externa, que sale de ellos. El Padre y el Hijo se aman continuamente en el Espíritu Santo y entre ellos hay una donación recíproca. El Padre que ama inicialmente y se desborda de amor por el Hijo, y el Hijo que al recibir ese amor del Padre se desborda en una respuesta profunda hacia el Padre, y ese amor, esa donación que ellos constantemente se están entregando el uno hacia el otro, es el mismo Espíritu Santo. Pero ese amor es tan grande en la Trinidad
que de ese amor van surgiendo unos frutos. Y el fruto que surge de ese amor profundo entre ellos es la unidad, como un fruto estupendo del amor. Y digo que esa implosión, porque se da al interno de la Trinidad, luego se convierte en una explosión que se desborda. Y precisamente de ese amor que ellos están transmitiendo, que se están dando, de ese amor que se está constantemente moviendo en la Trinidad, es que se da la creación. Y entonces es un amor incontenible entre ellos. Es un amor de donación entre ellos, que viene la obra creadora externa de la Trinidad. Es lo que cuando los padres de la Iglesia reflexionaban en esto, llaman la misión adintra de la Trinidad. Pero esa misión adintra luego se convierte en una acción, en una obra, en una misión ad extra, es decir, se vuelca hacia el exterior. Y de ese amor volcado brota la creación. Y dentro de la creación, el grado más estupendo de la creación, que es el hombre como fruto de ese amor. Es estupendo pensar que nosotros, los seres humanos, existimos en el pensamiento eterno de Dios. Y por eso los profetas lo van a recordar. Antes de que tú existieras, yo ya había pensado en ti. Incluso antes de que tú existieras, yo ya te había elegido. Yo ya te había mirado con amor. Yo ya te había contemplado con amor. La elección humana es un fruto profundo del amor trinitario, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso en la Santísima Trinidad, al interno de ellos, cuando Dios piensa en el hombre, está mirando a su Hijo. Y por eso nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, porque somos creados a imagen y semejanza del Hijo. San Pablo lo va a decir más claramente en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. En Él fuimos elegidos desde toda la eternidad, en el Hijo. Por eso, pensar que la finalidad de la encarnación fue simplemente para la redención sería empobrecer la dimensión del amor trinitario, porque la finalidad de la encarnación no fue solamente para la salvación y la redención humana. El pecado original no estaba dentro del proyecto de Dios. La Trinidad misma tenía otro plan, otro propósito con el hombre. Y la encarnación ya estaba pensada en la eternidad misma de Dios desde la Trinidad, con la finalidad de seguir volcando ese amor. Dios quería seguir demostrando ese amor, Dios quería seguir vaciándose de sí mismo en el Hijo y por la acción del Espíritu Santo, volcando todo ese amor hacia el hombre. Dios siempre ha querido sorprender al ser humano, al hombre, como la criatura más excelente, más extraordinaria y más perfecta en la obra de su creación, volcando todo ese amor que se mueve al interno de ellos, para que esa sea la plenitud que nosotros experimentemos. Yo, Padre, en ti, dice Jesús, tú en mí y yo en ellos, para que su alegría sea perfecta. Si alguien me amara, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. La única condición para que nosotros podamos sentir ese mismo gozo y esa misma alegría que hay dentro de la Trinidad, que experimenta el Hijo al recibir el amor del Padre, y que ese gozo lo hace también vaciarse de sí mismo para corresponderle, darle una respuesta al Padre por la acción del Espíritu Santo. La única condición para experimentar ese amor es que nosotros creamos en el Hijo.
Y creer en el Hijo y tener fe en el Hijo significa acoger cada palabra como un tesoro precioso en el corazón, guardarla como la guardó la Santísima Virgen María, encerrarla en el corazón y luego, después de meditarla, ponerla en práctica, obedecerla. Esa es la condición que nos pide el Señor para poder experimentar ese gozo que ellos viven, que experimentan en sí constantemente. Yo en ti, Padre, tú en mí y yo en ellos, para que su gozo sea perfecto. Y así como el fruto de ese amor trinitario del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo es la unidad, también brota otro fruto profundo de ese amor trinitario y es la alegría. Una alegría sobrenatural. Quienes me están escuchando me perdonan nuevamente, porque voy a citar algo que está en nuestras constituciones. Nosotros los hijos del fiat de nuestra vida fraterna, que la debemos vivir al modelo de la Santísima Trinidad, extraemos de ese amor, de esa comunión con la Trinidad, de esa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unos frutos que deben brotar espontáneamente si estamos unidos a ellos, porque si no estamos unidos a ellos, esos frutos no van a ser auténticos y no son verdaderos. Y es el fruto de la unidad tan indispensable, no solamente para nosotros los hijos y las hijas del fiat, sino para toda la humanidad y la vida cristiana. La unidad brota del verdadero y auténtico amor de Dios. La unidad brota de esa comunión profunda, íntima con la Trinidad por esa acción del Espíritu Santo. Los padres de la iglesia, sobre todo hay un padre de la iglesia, un padre capadocio, San Anselmo, que tiene una obra estupenda del Espíritu Santo, pero como cuando se va a hablar de una de las tres personas hay que hablar de las tres. San Anselmo en esa obra estupenda del Espíritu Santo dice cómo el Espíritu Santo es el desborde de ese amor trinitario y cuando ese amor se derrama en el corazón humano, lo que brota en el corazón humano es el deseo de la unidad. Entonces, para que haya un fruto auténtico y verdadero de unidad tiene con Dios. Nosotros los cristianos nunca vamos a estar unidos verdaderamente, auténticamente, si antes no entramos en esa comunión con el amor profundo de Dios, si antes no experimentamos ese amor de Dios, porque entonces el fruto de la unidad no va a ser auténtico, puede ser una unidad conceptual, teórica, doctrinal, pero no vivencial. El amor de Dios experimentado en el corazón humano lo único que inspira es el deseo de amar al otro, de defender al otro, de cuidar al otro, de no ofender al otro, de no dañar al otro. Pero cuando hay comunión profunda con Dios a través de la oración, y por eso la Trinidad misma es una reflexión para la iglesia en este tiempo muy auténtica. Porque la iglesia tiene que comprender que la unidad solamente va a brotar del auténtico, verdadero amor de Dios. Cuando hay comunión con Dios va a haber unidad en la iglesia, va a haber unidad entre toda la humanidad. Y la fraternidad que nos propone Dios es una fraternidad que brota desde su amor mismo. Otro fruto, el cual nos habla nuestras constituciones en el capítulo 4 de nuestra vida fraterna, es el fruto de la alegría. Y a mí me gusta mucho la precisión que hacen nuestras constituciones, una alegría sobrenatural, no es de cualquier manera. Pascal ya lo advertía, un filósofo de la época moderna, donde decía que la alegría de Dios no era equivalente al goce pasajero mundano. La alegría de Dios no era equivalente a la diversión. La alegría de Dios es sobrenatural, es una expresión espontánea de la comunión con Dios
y es una obra del Espíritu Santo, no es nada artificial, no hay que inventarlo, no hay que esforzarse humanamente para mostrarla. Eso brota espontáneamente, naturalmente, sale naturalmente, cuando la comunión es profunda con Dios. Por eso lo que brota de la Trinidad cuando ellos están amando es espontáneo, no es nada forzado. Otro fruto de la comunión con el amor es la fidelidad. Y esa fidelidad también es espontánea. Es que los frutos de Dios, los frutos del Espíritu Santo no son artificiales. Yo no tengo que sacar una tabla y decir voy a comportarme así, así. A las 5 de la mañana voy a actuar así, a las 6 voy a actuar así. No, quien se ha dejado tocar por la gracia del Espíritu del Señor y está teniendo la comunión, la experiencia con ese amor, eso le brota espontáneamente, le sale, sin programas, sin horarios, sin normas, sin leyes, porque ya está arrastrado, como lo dirá San Pablo, por la norma suprema del amor que está actuando en él y en ella. ¿Para qué sacar tantos catálogos de comportamiento de vida si el mejor catálogo que nosotros necesitamos es la ley del amor en nosotros, la gracia y la fuerza del Espíritu del Señor que brota de ese amor trinitario? El Papa Francisco, cuando escribió la exhortación Evangelii Gaudium, me encanta porque en la introducción dice que nosotros tenemos que volver al querigma, a ese anuncio ungido, y dice que no son tan necesarios los documentos, tanto aspecto conceptual y doctrinal. En esta línea de la experiencia del amor de Dios, del contacto profundo de la oración, en esta línea no son necesarios las rutas imprimidas en cartillas, en folletos. Y la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, se hizo una reflexión muy profunda de esto. Porque la evangelización que se ha propuesto a partir del Concilio Vaticano II es una evangelización ungida. Es una evangelización que brota de la comunión misma con Dios, de la intimidad misma con Dios. Por eso hoy la evangelización es pobre. Porque a nuestro alrededor están girando una cantidad de propuestas y una cantidad de organizaciones que nos están alejando cada vez más de lo sacro, de lo santo, es decir, de Dios mismo. Tendríamos que hacer un examen, por ejemplo, sobre nuestras celebraciones litúrgicas. ¿Cómo son las celebraciones litúrgicas hoy en la iglesia? A partir del Concilio Vaticano II, con esa maravillosa propuesta de la Sacrosanctum Concilium, hoy se ha venido empobreciendo el culto litúrgico. ¿Por qué los papas, un papa como Pablo VI que concluyó, después de la conclusión del concilio, tuvo que comenzar a sacar documentos magisteriales para aclarar el culto en las celebraciones litúrgicas? Porque se comenzó a malinterpretar el concilio y se ha venido empobreciendo la celebración litúrgica. Y son precisamente estas celebraciones, porque aquí entramos en comunión con la Trinidad. En la liturgia no hay ningún evento, ninguna actividad, ninguna expresión más grande y extraordinaria de la comunión íntima con Dios y de la comunión de las tres personas que la celebración litúrgica. Y cada que empobrecemos la liturgia, estamos empobreciendo el ambiente del auténtico encuentro y la comunión con la Trinidad, del auténtico encuentro y comunión con ese amor que nos transforma. La celebración de la fe. ¿Cómo celebramos nosotros los cristianos
la fe. Hoy todos los cristianos, especialmente en la iglesia, nosotros tenemos que volver a aquellas cosas fundamentales que nos ponen en comunión con Dios. Porque de lo contrario, los frutos de la unidad, los frutos de la alegría, los frutos de la fidelidad y tantos más frutos que brotan de esa experiencia con el amor trinitario, nunca se van a ver reflejados. La infidelidad en la vida cristiana es un síntoma de poca comunión con Dios. La frialdad en la vida cristiana es un síntoma de la poca comunión con Dios. Y tendremos que advertir cómo hacemos nuestra oración hoy. Perdónenme que nuevamente les cite las constituciones a quienes están escuchando, pero yo soy hijo del Fiat. Yo hablo como un hijo del Fiat. Nuestra vida de oración en las constituciones nos advierte a los hijos y las hijas del Fiat que el contacto con Dios debe ser consciente y amoroso. ¿Cuántas oraciones ante el Santísimo vacías, sin conciencia? ¿Cuántas oraciones litúrgicas vacías, sin conciencia? ¿Cuántas veces nosotros los cristianos hemos llegado a la Eucaristía ni nos dimos cuenta cuándo empezó y cuándo terminó? Si dije el Padre Nuestro o no lo dije, si de pronto el Padre sí hizo la fórmula de consagración exacta o no la hizo, poca conciencia. Y el Concilio Vaticano II en el Sacrosanctum Concilium nos decía que para que la celebración litúrgica fuese fructuosa, debía ser consciente y activa. Y si no, no va a ser fructuosa. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de reparar. ¿Cuántos católicos a misa por tradición y saber que cada vez que celebramos una liturgia inconscientemente nos estamos privando de la comunión misma de ese amor que brota de la Trinidad? Ahora lo voy a decir yo como sacerdote. Te pedimos, Padre, que envíes la fuerza de tu Espíritu sobre estos dones para que se transformen en el cuerpo y la sangre de tu Hijo. La Trinidad en pleno, actuando en el sacrificio eucarístico. Pidámosle al Señor que nos ayude a centrarnos cada vez más en Él, con mayor profundidad, con conciencia. Y el otro aspecto de la oración que nos recuerda, nos advierte en las constituciones a los hijos y las hijas del Fiat, es que nuestra oración tiene que ser amorosa. Si yo estoy recibiendo amor, si yo estoy experimentando amor, si yo estoy viviendo el amor de Dios en mi corazón, lo único que debe brotar en mi corazón es amor hacia Él. Si mi respuesta no es amorosa al Señor es porque me falta mayor comunión con Él, porque me falta mayor intimidad con Él. Si mi trato para con los demás no es un trato de amor, no es un trato delicado, no es un trato de mansedumbre y misericordia, entonces a mí me falta comunión con el amor de Dios. Me falta mayor experiencia del amor de Dios. Si yo no estoy siendo fiel, es porque me falta experimentarlo más. Si yo no estoy viviendo una alegría sobrenatural, es esa alegría que se vive en medio de la cruz. Y que el que está viviendo el dolor internamente es capaz de sonreír, no ficticiamente, sino que le brota como una acción profunda del Espíritu. Si yo no doy esa alegría es porque me falta comunión con Dios. Y la auténtica y verdadera unidad solamente brota de la comunión con Dios. De resto,
todo en la vida cristiana puede ser simplemente una reunión social, una convocación social, un grupo social. Sin comunión profunda con Dios, no va a brotar una auténtica y verdadera unidad en la iglesia y en la vida cristiana. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.